Dios les bendiga mucho, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la escuela dominical Perlita de Jesús. Hoy en este día damos gracias a Dios porque podemos estar delante de su presencia nuevamente. Y bueno, hoy vamos a compartir una historia bíblica muy bonita que a continuación les voy a dejar un videito para que ustedes puedan verla. Lo único que sí, como siempre, peinaditos, manos lavaditas y con Biblia en nuestras manos. En este caso, tengo mi instrumento para salir a pelear contra Jericó. Así que bueno, todos juntos vamos a dar 3 gloria a Dios y a comenzar la clase, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor mucho les bendiga. Hoy nos toca pasear por el libro de Josué y veremos la caída de los muros de Jericó. La palabra nos enseña que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Josué debió tomar el mando. Josué era hijo de Nun, un servidor de su siervo Moisés. Seguramente Josué tuvo mucho temor, ya que todo esto era nuevo para él, pero así fue la orden de Jehová. Entonces el Señor, con un abrazo cariñoso, le dijo: levántate y ve y cruza este Jordán con toda esta gente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy, pero muy valiente. No temas, Josué, ni desmayes, porque donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Y así él decidió que tenía que mandar a 2 espías a aquella ciudad para comenzar la labor que el Señor le había mandado. Y así fue que estos varones llegaron a la casa de Rahab, una mujer muy pecadora y de mala vida. Pero ahí llegó el momento de que Rahab tenía que actuar. Ella sabía que estos varones venían de parte del ejército de Jehová, así que decidió esconderlos allí en el terrado, debajo de unos bultos de lino que ella tenía. Los escondió hasta que los guardias vinieron de golpe a su casa a golpear la puerta, pero ella sabía que tenía que despistarlos. ¡Guardia! Rahab automáticamente los despistó. Le dijo: corran, corran, aquellos varones vinieron aquí, pero se ha hecho de noche y se fueron yo sin saber de dónde son. Ella pensó: es momento que debo pactar con estos varones, y pidió misericordia a ellos que venían de parte del ejército de Dios. Ella confesó que todo el pueblo de Jericó estaba atemorizado. Entonces los hebreos le dieron una cinta roja y le dijeron: mira, cuelga esto en tu ventana y nosotros perdonaremos tu vida. Así ella los ayudó a escapar, para que pronto puedan llegar donde estaba Josué. Y les dijo: durante 3 días quédense en el vado, y allí los hombres volverán y no los encontrarán. Y ellos se fueron con el pacto que hicieron con Rahab. Llegando a Josué, le dieron las buenas nuevas. Josué se puso muy feliz. Entonces ordenó al pueblo hebreo, diciendo: preparad badajes y comida, que allí estará nuestra victoria. Dentro de 3 días saldremos a cruzar el Jordán. Allí el pueblo comenzó a prepararse, y todos sabían que muy pronto tendrían la victoria de parte de Dios, pues así el Señor lo había mandado. Mientras tanto, Rahab comenzó a poner aquel listón rojo que los hebreos le habían dado en su ventana, pues ella sabía que la conquista de los hebreos muy pronto llegaría. Fue así que entonces, desde lo lejos, un listón rojo en el muro de Jericó se veía anunciando que ella estaba allí junto a su familia. Llega el momento de la victoria. Sin más demora y con las victorias en las manos, el pueblo hebreo comenzó a marchar. Allí los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová. Cruzaron el Jordán en seco, pues el Señor lo que había prometido lo hizo. Ellos obedecieron y el Señor cumplió.
Tal cual como el Señor les había mandado, comenzaron a cruzar el río Jordán. Allí 12 varones uno de cada tribu tomaron piedras del río del Jordán para decirles a sus nietos o a sus hijos que preguntaban qué eran esas piedras. Ellos le mostraban y le decían: el arca de Jehová pasó en seco el río del Jordán. Muy pronto, y ya habiendo cruzado el río, llegaron a Jericó y rodearon la ciudad durante 6 días. Así, cada día, ellos comenzaron a caminar en la ciudad, rodeándola. Pero un 7º día, el Señor había ordenado que toquen trompeta los sacerdotes y que el pueblo grite fuerte, fuerte, fuerte. Y fue allí donde los muros comenzaron a temblar. Allí Jericó comenzó a ver el tiempo final. Entonces el pueblo hebreo tuvo victoria, porque a través de su obediencia obtuvieron la victoria. ¡Los muros cayeron! ¡Los muros cayeron!, exclamaban muchos seguramente, pues el enemigo había caído a filo de espada por manos de Jehová. Ahí donde parecía que nada sucedería, el Señor derribó los muros. Por eso debemos tener mucha confianza en Jehová. ¿Qué usaron ellos? El sofá. Es un instrumento que yo digo que siempre el sofá es la voz de Dios. Por eso, pueblo hebreo, niños de la escuela dominical, comencemos a gritar en esta tarde: Jehová nuestro Salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Al Señor sea la gloria y la honra. ¡Wow! Me quedé muy atenta a la clase, muy atenta al videito. ¿Y saben qué? ¿A qué no saben? Yo me hice mi propio muro. Me hice mi propio muro de Jericó. Nosotros podemos tomar esta palabra y poner en nuestro muro, que si ustedes quieren lo hacen en casa, todas las cosas que ustedes piensan que se sienten representadas por un muro. Por ejemplo, yo puse falta de perdón, que son cosas grandes como un muro que no se pueden tirar muchas veces. Enfermedades, no orar, tristeza, estar sin fe, enojado, y pensar que todo es imposible. Entonces, ¿saben qué? Hoy en este día vamos a hacer esto. Tomamos nuestro muro y comenzamos a decir: gloria a Dios, gloria al Señor, Cristo vive y tiene poder. Y el muro va a comenzar a hacer esto. Comenzamos a quebrar los muros en el nombre de Jesús, porque así el Señor les enseñó a su pueblo, que confiaran en Él, le obedecieran. Y al toque de trompeta y grito, esos muros comenzaron a caer. En este caso no vamos a gritar fuerte, ¡guau!, sino que vamos a gritar con mucha fuerza que nuestro Cristo es poderoso. Nuestro Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. ¿Y vieron qué lindas obras hizo Dios en toda esta semana? Porque me supongo que vieron los cultos. Una de las cosas más maravillosas que el Señor hizo en esta semana fue una obra en nuestro hermano Dylan, una bendición, qué bendición. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Quebró los muros de enfermedad a través de que el pueblo del Señor oró y Dios usó a sus siervos, al pastor, a los evangelistas, a nuestros hermanos, a muchos hermanos que oraron por este niño. ¿Y qué les parece si desde hoy en adelante comenzamos a orar todos juntitos para que otros muros muy grandes puedan caer delante del Señor? Así que bueno, espero que la clase de hoy les haya gustado y les mando un beso grande y un abrazo de oso. Y les digo que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bye bye. ¡Qué hermoso!
¿Acaso, por Dios, te fuiste, no sé, de compras? ¿Otro regalo el día del niño? No sé. Es que estuve comprándome unas cosas para mi cuello. Y bueno, vi que este pañuelito concuerda con mi vestimenta. Con tus ojos, con todo, ¿eh? Ah, claro que sí, yo siempre me gusta combinar. Así que... Estás coqueto. Está muy cheto mi pañuelo. No se dice así. Está muy copado. Tampoco. Está lindo entonces. Está lindo. Bueno, sí. ¿Te gusta? Sí, mira. Hola, amiguitos pequeños, gigantes míos. Dios les bendiga en este día. ¿Cómo están mis amigos? Mi señor, ¿cómo están? Acá otro domingo lo vamos a marear, un día, un sábado, un domingo, pero bueno, esta tecnología nos tiene mal y bueno, acá estamos. Imagínense si se marean ustedes, yo ya parezco una carecita, me hacen dar vuelta un sábado, un domingo, y después cuando me cambian de rumbo los días, yo salgo fuera del contexto y me como caramelos y después salgo medio afónico. Pero hoy estás con poca voz, me parece, yo no te escucho bien, no sé si estoy sorda yo, está cada vez más vieja la señora. Pero... No, es que este cambio de clima a mí me desfavorece un poco, por eso me tuve que comprar un pañuelito. ¿Vieron, chicos? Mirá, mi Ay, cuello. les quiere mostrar. Acá. Sí, a mí me gusta, es una bendición del Señor. Sí. Y bueno, damos gracias a Dios, ¿no es cierto? A los amiguitos que nos mandaron sus hermosas coronitas de la clase pasada que estuvimos compartiendo. La verdad que una bendición, ¿no es cierto? Estuvo tu amigo Daniel, ¿estabas contento? Sí, es un día muy feliz, fue para mí. Claro que sí, porque encima hablamos de la amistad y vino mi amigo a visitarme. Ustedes pequeños, ¿qué les pareció mi querido amigo Daniel? Sí, es bastante... ¿Qué le vas a decir? Mirá que hoy me parece que también iba a venir, ¿eh? No, claro que sí, ¿no? Es que... ¿Bastante qué? Es bastante amigo mío, ¿eh? Claro, sí, no vamos a hacer lío porque si no Daniel no va a venir. Claro. Bueno, mirá, ¿vos viste esto que tengo acá? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar sobre derribar los muros. ¿Esos son muros? Un muro es una ciudad, la ciudad de Jericó. Es una ciudad que está compuesta por un muro gigante, según está escrito en la palabra del Señor. Sí, todo a su alrededor, la ciudad dice que tenía una gran muralla, unos muros muy fuertes que aparentemente no se podían derribar. No, claro, parece que sí, pero esa ciudad, el Señor había prometido que la iba a entregar a su siervo Josué. Así es. ¿Viste que escuchaste a la señora Yani que estuvo hablando y que después que Moisés murió, quedó a cargo Josué frente a aquel pueblo, ¿no? De Israel? Claro que sí, era un pequeño, era un joven también este muchachito Josué. Dice la palabra del Señor que cuando el siervo Moisés subía al monte a hablar con el Señor, con nuestro Padre Celestial, dice que este muchacho iba y se quedaba a mitad de camino, como también seguramente ya Dios lo había puesto por sucesor de Moisés. Entonces él seguía los pasos de Moisés y se quedaba seguramente oyendo lo que él hablaba con su Señor. Qué lindo, y porque ya era una forma que Dios lo estaba preparando, porque era una misión muy importante, ¿no es cierto? La de aquellos hombres, de estar al frente de todo aquel ejército, de aquel pueblo de Israel, que tenían que hacer muchas travesías, ¿no es cierto? Que tenían que pasar por muchas situaciones, pero que sabían que Dios estaba con ellos. Claro que sí, Dios tenía que ser glorificado en su pueblo Israel. Entonces tenían que conquistar ciudades, claro que siempre de la mano del Señor, porque el hombre solo nada puede hacer y Dios había encomendado a este varón que tenía que tomar una ciudad, la ciudad de Jericó, la ciudad de los muros. Porque dice que en tiempos antiguos, ¿no? Al principio de la creación, ya desde un principio a cada tribu Dios le había dado posesión de cada tierra, pero ellos debían ir y conquistarla. Tenían la obligación, tenían la responsabilidad de conquistar esas tierras, ¿no es cierto? Que Dios le había prometido. Y bueno, y Jericó era una de ellas. Sí, Jericó era una de ellas, pero era una ciudad, la Biblia dice que era una ciudad bien cerrada, que nadie entraba y nadie salía de esa ciudad. Y bueno, ¿arrancamos? Vamos a arrancar entonces, mis pequeños, con esta enseñanza. Así es, ¿en dónde lo encontramos? Y vamos a ir al libro de este mismo
Hombre. Varón, valiente de guerra. Josué, siervo del Señor. Qué lindo. ¿Cuántos niños que deben tener nombre Josué, no? No, debe haber varios. Muy lindo nombre. Sí. Así que bueno, mis pequeños, vayamos al libro de Josué, vamos a ir al capítulo 6 y vamos a arrancar con el primer versículo. Desde el primer versículo hasta el 3, del 1 al 3. Dice la bendita palabra del Creador de nuestro Señor de la siguiente manera. El título dice la toma de Jericó. Y la palabra del Dios viviente dice de la siguiente manera. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? A la palabra del Señor. Así es entonces. Qué terrible, ¿no? Dios le dio instrucciones muy específicas de qué debían hacer. No le dijo, vayan, no sé, golpeen los muros porque se va a derribar, o no sé, yo voy a mandar un terremoto, no. ¿Qué le dijo? Y el Señor les dio una orden. Cada un día ustedes vayan y den 7 vueltas alrededor de esa ciudad. Una vuelta. Ah, claro que sí, una vuelta cada un día, es verdad. Ajá. Un día van a dar una vueltita y así sucesivamente. Durante 6 días mandó el Señor a hacer eso. Bueno, y dice, yo te iba a preguntar, dice, rodearán la ciudad. ¿Quiénes dice que iban a rodear la ciudad? Y el Señor había preparado para él 7 sacerdotes que irían delante. Sí. Así también iría el arca del pacto. Y ustedes saben que el arca del pacto simboliza la presencia del Dios mismo, del Dios viviente. Allí en esa arca estaba la presencia del Señor, o sea que iban los 7 sacerdotes, la presencia del Señor, los guerreros de Josué y Josué iban alrededor de esa ciudad. O sea, qué lindo que es, porque no iban solo estos hombres, estaba Dios mismo con ellos. Así es, de la única forma que podían obtener victoria. Pero, ¿saben ustedes qué debían llevar los sacerdotes? No debían ir solo así caminando, no. Tenían que llevar algo. ¿Qué tenían que llevar? ¿Tenían que llevar? Sí, algo que tiene tu amigo Daniel. ¿Comida? Bueno, supongo que sí, pero no. Para dar la vuelta a aquella ciudad tenían que llevar un instrumento llamado... En la Biblia dice de una forma. ¡Son los cuernos de carnero! Sí, dice, los cuernos de carnero debían llevar cada uno de los sacerdotes. Eran 7 sacerdotes y debían llevar, se le dice, bocinas de cuernos de carnero en la Biblia. Pero hoy en día lo conocemos como... ¡Trompeta! No. ¿Cómo? ¿Shofar? Sí, shofar, como dijo la eso es lo que tiene mi amigo Daniel. Sí, y te traje uno yo. ¿Me trajiste uno? Te traje uno. Y yo solo uso el de mi amigo. Pero es de amigo, tu amigo si te presta. Ahora en un ratito seguro que va a venir. A ver si me presta, si es mi amigo. Bueno, pero yo te traje uno. A ver qué me vas a traer. Ya me estás desconfiando, ¿no? Yo solo confío en el Señor y nadie más. Muy bien. Así que, a ver. Miren el shofar que le traje a Ruperto. A ver si hace ruido. No, vos no tenés pulmones, me parece. A ver, otra vez. ¡Wow! Dice que me dices que no tengo pulmones, pero me sobra el aire a mi niña, así que... A ver, haceme otra tonadita. Me sobra el aire a mí, ¿eh? A ver, otra vez, me gusta a mí cómo suena. ¿Les gustó, chicos, cómo suena? ¿Vieron? Ese es el shofar que habla la Biblia, que se llama bocina de cuerno de carnero. ¿Sonamos otra vez? A ver, voy a preparar mi garganta nuevamente, a tomar aire y ahí vamos, ¿eh? ¡Wow! ¡Me encantó! ¿Viste? Sí. Está muy bueno este
del shofar. Hoy me imagino el cuernón que tiene Daniel. Ustedes saben, cuando yo hago sonar eso, se caen hasta los árboles, mis pequeños. Sí, bueno, sí. Se llama shofar, porque viste que a veces, como los hermanos no saben cómo se llama, es el hermano del cuerno. Es feo, suena feo. Claro, deben pensar que... Nada. Que es hijo del enemigo, porque dicen cuerno, no. Estaba hecho con cuerno de carnero. Sí. Y hoy actualmente también en aquellos tiempos se lo hacía con cuerno de carnero y con cuerno de antílope. El que tiene mi amigo Daniel está hecho con cuerno de antílope, es un cuerno muy grande. Sí. Y bueno, Dios usaba ese instrumento para dar aviso al pueblo, para salir a la guerra, y también cuando Dios hablaba, dice que se manifestaba en el monte. Cuando hablaba Moisés, se escuchaba el sonido de bocinas, de trompeta, o sea que Dios habla a través del shofar. Así es. Y yo te puedo preguntar, porque vos sabes un montón, aparte tu amigo siempre te cuenta, ¿y tiene notas el shofar, por ejemplo, como otros instrumentos, como la trompeta, el saxo? ¿El shofar? Sí. Y claro que tiene notas. Ah, mirá. Tiene notas, o sea, cada nota tiene un significado. Son sonidos diferentes, digamos, ¿no? Porque yo a veces escucho o es muy finito, muy grueso, muy grave, muy agudo, ¿no? Pero yo sé que cada uno tiene un significado, ¿no? ¿A ustedes les gusta? Yo sé que hay muchos nenes, ¿sabes qué? Hay unos nenes, unos hijos de Daniela, que le encanta escuchar el shofar porque dice que parecen las trompetas que suenan cuando viene Cristo. Y quizás, ¿no? Puede ser. Y vaya a saber, ojalá nuestros oídos estén abiertos para ese glorioso momento. Así es. A ver, contanos. Y el shofar tiene 3 sonidos. Sí. Que el pueblo hebreo, el pueblo israelita lo usa actualmente, siempre lo ha usado. Tiene un sonido que se llama tequía. Mirá. Otro sonido se llama yevarim. Y otro sonido se llama teruá. Qué lindo. Y tenemos uno más, tiene 4 sonidos el shofar. Sí. Y el tequía gedolá, o gedolá, como ustedes quieran decirle. Sí. Y vamos a hablar acerca de cada sonido. El tequía es reconocer a Dios que Él es el Rey. Qué lindo, qué hermoso. A mí me interesa, ¿sabías? Porque más allá de que esto habla la Biblia y era en los antiguos tiempos, como decir el arpa, David tocaba el arpa y actualmente también existe el arpa. Y aunque no se vea en muchos templos, ¿no? En muchos lugares, en lo que es el shofar, generalmente lo usan muchos el pueblo judío. Pero es un instrumento de Dios y es un instrumento que aparece en la Biblia, quizás con otro nombre, pero es algo que utilizaba el pueblo hebreo. Y claro, está hecho con cuerno y la Biblia habla de los cuernos de carnero. Sí. Y bueno, y claro que es un instrumento permitido, o sea, hecho por el Señor para derribar fortalezas espirituales. Así es. Y sí, el shofar tiene algo muy importante, es la voz misma del Señor. Seguramente cuando hay un sonido de shofar, las huestes de las tinieblas se manifiestan y caen también esas fortalezas, son derribadas. Pero bueno, vayamos al tequía. El tequía, el segundo, fue el primero que es reconocer a Dios como Rey, que Él es el Rey del universo. Después está yevarim. Yevarim, el sonido de yevarim del shofar significa doblegarse ante la presencia de Dios. Ustedes miren qué grandeza que tiene este instrumento. Después está el teruá. El teruá es un pedido de misericordia, de piedad a Dios, que es como ese sonido de shofar suena como una persona que está quebrantada, que llora desesperadamente diciendo: Señor, ven a socorrerme, envía a tu hueste de celestiales. ¡Qué lindo! Ese es el teruá. Es un pedido de misericordia a nuestro Rey. ¡Qué lindo! Y después tenemos el tequía gedolá. Es el sonido del shofar, es un sonido que es como señal de Dios llamando a su pueblo, a su gente, para venir a la presencia del Señor, del Mesías. Esto representa su venida. ¡Qué lindo! Bueno, y ellos también utilizaban este instrumento para las diferentes fiestas solemnes, ¿no es cierto? Que tiene el pueblo hebreo. Claro que sí, el pueblo de Israel todavía tiene con las fiestas, porque son fiestas que el Eterno
dio por estatuto perpetuo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy celebra, se celebra el Rosh Hashanah, que significa Año Nuevo. Ahí donde también se toca el shofar, se toca en el mes de Elul, se toca cuando se hace la celebración del Shabbat, que es el día de descanso para el pueblo de Israel, se toca en el mes de en Yom Kippur, que es el día del perdón, y varias fiestas solemnes que el Señor, las fiestas de las trompetas, de los tabernáculos, muchas fiestas que el Señor ha dejado por medio de su siervo Moisés para que el pueblo de Israel hasta el día de hoy, hasta el día de su venida, de que el Señor venga, celebrará las fiestas. Así es, así que qué importante, ¿no? Este instrumento que en aquel tiempo se usaba y se sigue utilizando, ¿no es cierto? Que quizá no lo vemos mucho en los templos nuestros de ahora, ¿no? Cotidianamente, pero bueno, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel sí lo utiliza normalmente. Lo utiliza el pueblo de Israel, es un instrumento muy sagrado, mis pequeños. No vamos a entrar en estos detalles, pero bueno, el pueblo de Israel lo usa para ciertos eventos, para ciertas fiestas, como hablaba la seño. Y hay lugares donde el shofar lo tocan por tocar nada más, y no es así. Esto tiene que ser cuando el Señor manda. Por esto ustedes fíjense que aquí le había dado una orden a los sacerdotes. Les dijo, tal día saldrán y llevarán los cuernos de carnero. No es cuando ellos querían, mis pequeños. Así es. Y bueno, qué importante, ¿no es cierto?, el de que ellos obedezcan y obedecieron esa orden que Dios les dio. Les dijo, hagan así, de esta forma, y ellos, de la única forma que iban a tener victoria, de la única forma que iban a poder derribar aquella ciudad tan fortificada, era obedeciendo al Señor y creyendo en lo que Él le estaba diciendo, ¿no? Porque Dios le habló a Josué para que le transmita al pueblo, pero ellos creyeron de que iba a ser así, de esa forma, ¿no es cierto? Y yo te iba a decir, si no me lees, en Josué 1:6, que ahí le dice, ¿no? Cuando es escogido, me encantan las palabras que Dios le dice a Josué. El Señor le dice a Josué, en 1:6, Sí. dice así, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le vuelve a decir el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¡Qué lindo! Eso también nos dice a nosotros, ¿no? Hoy en día sabemos que el libro que dice no te apartes de este libro habla de la Biblia, ¿no es cierto? De las instrucciones que Dios nos dejó a nosotros como hijos de Dios, de hacer todo conforme a lo que ella dice. Claro, es el libro de la ley, es una ley espiritual que el Señor nos deja, no debemos apartarnos. O sea, quiere decir que nuestro oído tiene que estar siempre atento, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a esas leyes que el Señor ha puesto en nosotros. No debemos apartarnos. Mira, yo traje acá un sacerdote, no hice todos los personajes que nombra, pero vamos a hacer como simbólico. Acá tenemos la ciudad, ¿no? Los muros, y yo les iba a decir a ustedes... ¿A ustedes o a mí? A ustedes, a los niños. Pero vos no sabés lo que le voy a decir, por eso te miro. Le iba a decir que ustedes pueden hacer una representación ahí en sus casas, ¿cómo están? Por ejemplo, yo sé que Sofi, Isabela siempre son fieles, están ahí firmes, mandando siempre la tarea. Pero ahí hay un ejército grande para derribar, pero cualquier muro, esos pequeños. Son todos unos guerreros. Ahí tenés los sacerdotes, los guerreros. Ay, perdón. Bueno, me ahogué. Yo le iba a decir que hagan de cuenta que la mesa que tiene ahí en su casa es esta ciudad. En la ciudad de Jericó es la mesa. Y que ustedes como guerreros, uno diga, bueno, yo voy a ser el guerrero. El guerrero va a llevar la espada, el escudo, el casco, que ya lo hicimos una vez, ¿no es cierto? Otro va a ser el sacerdote, que se puede fabricar un shofar como el de Ruperto. ¿Y qué más iba? Iba el arca del pacto, que pueden también fabricarla ahí. Se armó la revolución en la casa de estos pequeños, sí, No lo hagan cuando
estén por comer, mis pequeños. Háganlo cuando ya levantaron la mesa, todo porque se van a caer los muros, ¿eh? Bueno, pero a mí me gustan estas cosas. No, sí, está muy bueno. Bueno, entonces podemos hacerlo, ¿cierto? Porque le vamos a enseñar y le vamos a mostrar de qué forma Dios le dijo cómo hacer esto. Ya Ruperto leyó y que le dice que eran durante 6 días tenían que dar una vuelta alrededor del muro. Y yo miren lo que hice. Día 1, una vuelta. Entonces, el primer día... ¿Y qué iban así? ¿En silencio nada más? Ah, ¿eso sabes dónde lo hice? Ah, no sé, pero que... En Josué 6:10. ¿No hablaban? Por eso, vamos a ver qué Ah, a dice. ver, vamos, porque yo contarles. me quedo intrigado, porque digo, yo para ir caminando me iba a aburrir. Pero vos ibas a ir con el shofar y ibas a ir tocando. Ah, sí, porque las instrucciones fueron estrictas. Entonces vamos a ver de qué forma ellos iban dando la vuelta alrededor de la ciudad. ¿Josué 6:10? Sí. Bueno, y dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. No, teníamos que ir callado. Mira qué dice. Sí como, que... como hace la enfermera en el hospital se pone. ¿Qué enfermera? Nosotros no necesitamos enfermeras. Pero bueno, me hizo acordar ahora. Ah, este señor sí que nos manda a hacer cosas medias complicadas, ¿eh? Y porque son... vos imaginate, yo capaz que me lo decían y iba a decir, ¿qué me está diciendo, señor? ¿Que tengo que dar vuelta? ¿Para qué o cómo? Porque no les dijo para qué era eso, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, no les dijo. Sí, el señor siempre mandó a hacer cosas Locas, que que pensamos nosotros no, parecen- locas, no, para nuestros sentidos Claro, son no. locas, pero se me venía cuando el señor mandó a los discípulos y le dicen, vaya a la casa de tal persona y díganle que el señor les manda a buscar el asno, el pollino que tienen ahí atado. ¿Y qué me va a decir el dueño de casa? ¿Quién te está mandando? Y bueno, cuando ellos fueron, y sí, ya estaba preparado ese animalito para que el Señor lo usara. Así que bueno, no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios va a hacer mediante nuestra obediencia. Así es. Entonces, ahora tenía que actuar la fe de estos hombres y entonces vamos a hacer. Día 1, ustedes van a dar la vuelta a su ciudad de Jericó. Vamos a hacer de cuenta que es el sacerdote que lleva el cuerno y iba adelante, iban los guerreros, atrás iba el arca y atrás otra vez los guerreros y iban a dar. Vamos. Día 1 en silencio. Solo tocaban el shofar. El shofar sí iba sonando. ¿Cómo se sonaba el shofar? A ver. Y dame el sofá. No, ¿Tú quieres que haga ruido con la boca? No hago ruido con la boca. Tengo que soplar. Bueno, iba a dar una vuelta ahí. Solamente pueden ir tocando el shofar. Y dieron toda una vuelta el primer día. Día 1. ¿Y cuántos días tenían que ir con solo una vuelta? 6 días. Muy bien. Entonces vamos. Esto le vendría bien a mi amiguito Daniel, pegar un par de vueltas a la ciudad de Jericó. ¿Y por qué no lo llamamos? Pero ustedes no digan nada que yo dije así. Es que le va a venir bien para ¿Para que qué? baje calorías. Para quemar las calorías. Es verdad, vamos a llamarlo. ¿Lo llamamos, chicos, a Daniel? Así trae su cuerno, su shofar. ¿Sí? ¿Lo llamamos? Vamos a llamarlo, a ver si anda por ahí. Espero que quiera estar presente en esta clase. Daniel, ¿podés venir con tu instrumento, por favor? Escuchen, está viniendo. ¡Qué lindo! ¡Oh, mi amigazo está en camino! Y vamos a recibirlo. Ven, Sí. amigo Daniel, vamos. Que quiero que me ayudes con esta enseñanza. Guarda Esto con la sí que es gigante, ayuda, ¿eh? Daniel, Hola, pequeños, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, contento nuevamente de estar en la clase con ustedes. Queremos ver eso. Hola, mi Dale. querido amigo Ruperto. ¿Cómo estás? Bueno, este es el shofar que se habla. El cuerno, esto está hecho con cuerno de antílope.
Esto es una trompeta hebrea, un cuerno. El de Ruperto es más lindo, ¿no? Ah, ese es de cuerno de carnero. Sí, porque es más chiquito. Sí, Ujú. claro, el cuerno de carnero es un poco más chico, es más corto, vendría a ser por acá, creo que lo máximo que tiene el cuerno de carnero son 70 centímetros. Y bueno, el cuerno de antílope sí es un poco más largo, va de los 70 centímetros hasta casi metro y medio pasado. Es un cuerno, este tiene A uno, ver, no se lo sonó. esto tiene unos 20 más o menos, y hay de unos 70. Bueno, me hacen... Queremos escucharlo, Es ¿no un es cierto? un cuerno de animal, esto se usa actualmente. Como hablaban, escuché que estaban hablando acerca de las festividades del Señor. Se toca en Shabbat, se toca en Yom Kippur, se toca en Rosh Hashanah, fiestas hebreas, fiestas que el Eterno le dejó al pueblo de Israel. A ver, Sora, porque nosotros recién le dijimos, pasó el día 1 y iba el sacerdote y vamos a simbolizar otra vez, ¿sí? El día 1 ya pasó, vamos a hacer el día 2 y nos va a ayudar nuestro amigo Daniel. Día 2, que el pueblo iba a dar vuelta y hacemos así. Iba a ser el sacerdote tocando su... Y llegaba el día 2. Y así Se iban al campamento a dormir y al amanecer iba otro día, el día 3. ¿Cuántas vueltas daban el día 3? Una vuelta también, era una vuelta por día. Así es. ¿No, Ruperto? Sí, qué lindo instrumento te ha dado el señor Daniel. A mí se me estremecen, se me ponen los pelitos de piel de gallina cuando escucho ese sonido. Bueno, hacemos el día 3, una vuelta. Ustedes alrededor de la mesa sin tirar nada. Nosotros alrededor de la ciudad. ¡Vamos! Y toda otra vuelta en silencio, pero solo sonaba el shofar. Vamos por el día 4. ¿Cuántas vueltas? Una vuelta. Una vuelta. No Vamos. podíamos salir de la orden del Señor, del Eterno. Había dicho una vuelta por día. No podíamos hacer una vuelta y cuarto y una vuelta y media porque íbamos a desobedecer el mandato del Señor. Entonces, Señor, en la obediencia iba a estar la victoria. Así es. Día 4. ¡Vamos! Día 4 alrededor. Y yo me ponía a pensar y decía, eran 6 días. Capaz que en el día 4 ellos pensaban, decían, ¿qué estamos haciendo otra vez? ¿Y qué va a pasar? ¿Con solo dar una vuelta se va a derribar esto? ¿No? ¿Qué pensás? Y uno que, ¿quién dice? Semejante ciudad fortificada con muros, porque en aquellos tiempos los muros eran muy grandes, las ciudades se cubrían con muros, hasta había doble muros muchas veces, por el tema de las invasiones de los ejércitos de otro lugar. Entonces las ciudades eran rodeadas con muros, hasta a veces tenía un muro y un contramuro. Una de ellas era la ciudad de Jerusalén, pero bueno, eso se hablará en otro momento. Pero bueno, este era un muro bastante complicado, se ve, porque no entraba ni salía nadie, pero por una causa era, por causa de los hijos de Israel. Así es. Porque el enemigo que estaba allí adentro temía. ¿Sabe por qué? Porque sabían que Dios estaba con el pueblo de Israel. Así es. Que la presencia del Señor estaba en el arca del pacto. Así es. Vamos por el día 5. Bueno. Día 5. Una vuelta. Y acuérdense, estaban en silencio. En silencio, Ruperto, vos no sé si ibas a poder, porque la verdad que vos hablas todo el día y a cada rato. Vos podías haber ido en silencio solamente tocando el shofar. Oh, no sé, bien que el día del niño me extrañaste, así que no sé qué tan silencio estás criticándome. Yo con tal de obedecer al Señor, sí, iba a estar calladito. Así es, nos poníamos cinta de última, ¿no? Ah, sí, me ponía el pañuelo que tengo aquí Ajá. comprado hoy, Daniel, no sé si lo has visto. Está re coqueto. ¿Qué tal el chico? Anda bastante bien usted, siervo, ¿eh? Re lindo. Y bueno, continuamos. Sí, vamos por el día 6. Una vuelta. Vamos. Vamos. Y hasta acá eran 6 días,
dando una sola vuelta. Y el muro seguía intacto. El muro seguía intacto, pero ¿qué nos dice? A ver, bueno, decía que siempre continuamente tenía que sonar el shofar mientras se daban las vueltas. Pero en Josué 6, versículo 15 y 16, ¿qué dice? Lo hacemos leer a Daniel. A mí me van a hacerle Sí, así nos 6, 6, 15 y 16. ¿Qué dice? 15 y 16. Creo que es así. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. ¿Cuántas veces? 7 veces. El séptimo día. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Solamente este día. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, dice, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ahí te dijo a ti, Ruperto, que te gusta, a nosotros, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces, del día 1 al día 6, una sola vuelta debían dar alrededor de aquella ciudad. Pero, como dijo Daniel, en el último día, el día 7, ¿cuántas vueltas tenían que dar? 7 vueltas. Muy bien, pero no era solamente eso, debían dar las 7 vueltas sonando el shofar. Cuando terminaban de dar esa vuelta, ¿qué tenían que hacer? Ahí el Señor le dio la orden a Josué y le dijo que debían gritar. Además de hacer sonar el shofar, Josué le decía, ahora sí empiecen a gritar. ¿Y hacemos eso? Sí. Vamos. Entonces, esperen. Día 7, 7 vueltas. En Silencio. solo. Shofar. Vamos. 1. Una vuelta. 2 vueltas. 3 vueltas. 4. 5. 6. Y 7. ¿Qué dice Josué? Ahora. ¡Griten! Eso lo dice en el 6:20, léenos. ¡Espera! ¡Se derribaron los muros! ¿Qué te sorprende? Sí, con solo dar vueltas y gritar se cayeron semejantes paredes. Vamos a ver qué dice la Biblia. 6:20. 6:20 y dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Una victoria de la mano del Señor, pero solamente se logró obedeciendo de la forma en que Dios quiso. En que Él quiere. Es como Él quiere, no como nosotros queremos, pero estuvo la obediencia. Y en la obediencia dice la Biblia que está la ganancia, está la bendición del Señor. Así que es una victoria grande para el pueblo de Israel. Qué importante es oír la voz del Señor, obedecer al Señor, estar en comunión con el Señor. Y tener fe, ¿no? Tener fe por encima de todas las cosas y que su presencia vaya con nosotros. Y uno medita, ¿no? Para cada uno de nosotros si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere. Si realmente estamos obedeciendo de la forma en que Dios nos manda, de la forma en que Dios dijo hagan esto de esta forma, porque nuestra carne siempre es débil, como dice la palabra, y nos cuesta, a mí me cuesta. Quizá Dios me dice, bueno, a ver Vanessa, tenés que hacerlo así, y mi carne relincha y se incomoda, pero es de la única forma en que Dios nos va a dar la victoria, porque como dice su palabra, que me encanta y la voy a repetir creo que todas las clases, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Él ya sabe el porvenir, ¿o no? Él ya sabía cuando les mandó a hacer eso, que si estaban en obediencia y hacían exactamente todo lo que Él les mandaba, se iba a derrumbar esos muros. Y claro que sí,
Hay una oración, una palabra sabia de Moisés cuando le dice que él tenía que salir de esa tierra, y Moisés le dice: si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de este lugar. O sea, qué importante es que la presencia de Dios vaya con nosotros. Como decía la seño, son cosas que solo el Señor hace como Él quiere. Nosotros solo somos sus hijos, somos sus instrumentos, somos sus vasijas, como quien dice, y es como el Señor quiere. Hay un pasaje que se me viene a la mente cuando había un leproso, y el leproso, de una manera tan hermosa, y creo que a través de la fe, porque la fe es algo terrible, le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, no si él quería, no es si yo quiero, no es si la señora quiere o Ruperto quiere. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: sí, quiero, sé limpio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? La obediencia y la humildad también en la persona. Él no fue así arrebatado y dijo: Señor, vos sos Dios y ahora limpiame de mi lepra. No, simplemente que dijo: Señor, si tú quieres. Y el Señor, si quiere, va a derribar muros, el Señor, si quiere, va a abrir los mares en dos, y el Señor quiere, va a enviar agua en el sequedal en el medio del desierto. Es todo si Él quiere, siempre y cuando vayamos en su voluntad. Así es. ¿Y hoy qué puede representar estos muros de aquella ciudad tan fortificada? Puede representar cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, yo hoy, a través de la oración que hacemos antes de empezar la clase, Dios me hacía recordar los muros que derribó en mi vida. Yo, antes de venir a los caminos del Señor, el enemigo en mi corazón, en mi vida, había hecho unos muros de depresión, muros de ataques de pánico, de fobias. Y solamente gracias a Dios, Dios mismo se encargó de derribar esos muros fortificados. Yo creo que solamente el que padeció de estos ataques del enemigo, de la depresión, de los ataques de pánico, solamente esa persona va a entender cómo son estas ataduras del enemigo. Pero hoy quiero decirte que gracias a Dios Él me hizo libre y Él derribó estos muros. Esos muros que quizás el enemigo te hace entender o te dice o te predica en tu oído de que nunca se van a derribar. Pero yo te digo que yo tuve victoria en Cristo Jesús. Entonces, de la misma forma que Él derribó esos muros en mi vida, también puede derribarlos en tu vida. Claro que sí. Habíamos hablado clases atrás, había escuchado que ellos compartían acerca de la derrota de un gigante que fue Goliat, que lo venció un pequeño como ustedes, el pequeño David, y se derribaron muros grandes, gigantes grandes que hoy en día están oprimiendo a la sociedad, a la misma iglesia del Señor, y se derribó ese gigante. No hay gigante más grande que el Señor. Yo en mi caso también había un muro muy grande que había llegado a los caminos del Señor y todavía no había sido derribado ese muro. Pero bueno, la fe en Jesucristo es la que vence y caen los muros a través de la fe, como decía mi esposa, que solo Él puede hacer esa obra maestra de que se caigan gigantes muros. En mi caso fue la falta de perdón. Yo voy a hablar, yo no conocía a mi papá biológico, no lo conozco hasta el día de hoy, pero yo había ido a los caminos del Señor, Dios me había perdonado, pedí perdón por también lo que yo había hecho y bueno, así sucesivamente me perdonaron también, y perdoné, pero estaba ese muro en mi corazón. Había un muro que no había sido derribado todavía, había un muro espiritual que no me dejaba gozar de la plenitud del Señor, y era perdonar a mi papá biológico. Muchos se preguntarán qué tiene que ver si no lo conoce, no lo conoció, pero estaba eso en mi corazón. El enemigo hizo... El enemigo había hecho esa ciudad fortificada alrededor de mi corazón y no podía estar en plenitud del Señor como el Señor quería. Y un día, yo lo cuento, algunos dicen, no lo diga, un día yo había ido a un concierto de un cantante cristiano y justamente en una administración ministra acerca del perdón, ¿verdad? Y él empezó a hablar como si fuera de un niño. Y yo sabía que Dios me había llevado a ese lugar para hablarme a mí. Por eso Dios hace como Él le complace, como Él quiere y con Él que Él quiere. Él no hace acepción de persona. Cuando Él habla,
habla como Dios. Él es Dios y Él hace lo que a Él le parece. Y empezó a hablar de la falta de abrazo de ese padre que nunca estuviste, de que cuando lo necesitaste cuando era niño nunca estuvo, y mucho. Y habló acerca del perdón. Y Dios habló en ese día a mi corazón y dijo que esa noche tenía que ser libre. Había una persona ahí en ese lugar y era yo. Y quizá había alguien más, pero en ese momento yo sentía la palabra para mí y dijo, hoy tiene que ser libre. Y en ese momento yo le dije al Señor, cerré mi corazón y me acuerdo que lloré y dije, Señor, yo hago libre a mi padre, lo perdono. Y en ese momento cayó ese muro, yo sentí como que salió un peso de mí. Y qué importante es que no haya ninguna atadura, ningún muro ni nada, que le demos el corazón a nuestro Dios y Él solo sabe lo que va a hacer. El Señor Jesucristo es el médico, es el maestro, es especialista en todas estas cosas. Por eso Él dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Y bueno, y lo que vence estos muros, lo que vence a estos gigantes, lo que vence un montón de cosas, es la fe en el Señor. Dice en Hebreos, donde habla, ¿no?, de los héroes de la fe, en Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Ustedes se imaginan que algo extraordinario, era una proeza, como dice, ¿no? En Salmos, un salmo que dice que haremos proezas en el Señor. Dios, haremos proezas. ¿Qué eran proezas? Era algo de ser esforzado, de ser valiente, la acción de esfuerzo y de valor. ¿Qué es lo que Dios mismo le dijo a Josué? Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros debemos ser esforzados y valientes, de creerle a Dios cuando nos dice algo. Quizás nuestra mente no la va a comprender, pero es en la obediencia, como hizo con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dice también en un pasaje donde habla de la fe en Mateos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es tan chiquitito, dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Dice, y nada os será imposible. O sea, todo va a ser posible de la mano de Dios. ¿Vos qué opinas, Ruperto? Claro que sí, la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Miren, mis pequeños, a nosotros los hijos de Dios por ahí nos tienen tildado de loco, de fantasioso, lo que sea. Muchos dirán, y estos muchachos dicen que esperan un arrebatamiento y que esperan una ciudad nueva que descenderá del cielo, una nueva Jerusalén, que van a caminar por calles de oro, que habrá un mar de cristal. Y el que nos escucha decir esto dirá que estamos medios tocados. Pero no, déjame decirte que esto es real, que el mismo Señor fue a preparar morada para nosotros y veremos descender a la nueva Jerusalén como una novia ataviada para recibir a su esposo, dice. Y qué lindo es esa promesa, pareciera ser una locura, mis pequeños, pero es real. Por eso, ¿y por qué permanecemos en esto? Porque permanecemos en la fe, como decía la seño, esa pequeña fe que es como un grano de mostaza, y que así también es el reino de los cielos, como un grano de mostaza, pero cuando crece, ¡oh! Es gigante esto, es muy grande el reino de los cielos. Y bueno, seguimos camino a esa santa ciudad, pero ¿cómo debemos ir? En obediencia, en santidad, cumpliendo lo que el Señor, esas leyes que ha puesto en nuestro corazón, en apartarnos de la mentira, en apartarnos del orgullo, en apartarnos de la inmundicia, de todas esas cosas que a nuestro Dios no le agrada. Él ha puesto esas leyes en nuestro corazón. Así que yo estoy muy contento con esta clase, y qué importante que es la obediencia a nuestro Señor y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí van a caer todos esos muros, como decía la seño, muro de depresión, muro de falta de perdón, muro de contienda, muro de chisme. Hay cuantos muros que el enemigo sitia alrededor de nosotros, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será derribado. Así es. ¿Qué les parece a ustedes dos? Primero la vamos a saludar despidiéndonos, pero nos vamos a despedir escuchando a ustedes tocando el shofar. Sí, quiero cerrar con esto. La Biblia habla que muchos dicen que el shofar es la voz de Dios. Yo creo que sí. La Biblia en el libro de Tesalonicenses habla que el mismo Señor, cuando Él venga, vendrá con trompeta
de Dios. ¿Puedo leerlo? Quiero leerlo antes para cerrar esta clase y voy a mi Biblia que la tenía marcada. Bueno, a tu espada, cada uno tiene su espada. Espadón. Vamos acá, vamos a terminar. Ya los muros fueron derribados. Cuando vinimos a Jesucristo, no hay muro que prevalezca, no hay gigante que prevalezca, no hay enfermedad, no hay nada. Para el que cree, todo es posible, ¿sí? Y dice el libro de Tesalonicense, habla acerca de la venida del Señor, pero vamos a leer en el 4 y en el 16. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Sí? Gloria a Dios, qué hermosa palabra. Dice, Trompeta de Dios. y con trompeta de Dios. O sea que Dios va a hacer sonar Su voz, su voz como voz de trompeta, un sonido de shofar. Sí. Él nos va a llamar para que nos encontremos con el Señor allí en las nubes. Ahí no va a haber muro que se quiera hacer fuerte, nada, porque vamos con gloria a la presencia de nuestro Dios. Así que bueno, quizás hoy en día vos sentís que siguen habiendo esos muros, que quizás empezaron a caerse, pero te debilitaste, dejaste de buscar al Señor y todavía están a la mitad. Y podemos orar por tu vida, puedes pedir oración, te invitamos a que puedas ver, quizás ahora no están abiertas todavía las iglesias, pero puedes mirar los cultos online, puedes pedir oración al pastor, a los ministros, vos mismo en tu casa podés orar, es hablar con Dios y decirle de todo corazón que necesitas que se terminen de derribar esos muros. ¿En qué vuelta te quedaste? ¿En la tercera? ¿En la cuarta? Quizás en la sexta vuelta. Y te faltó la última vuelta, cuando el Señor ya estaba por darte la victoria. Levantate, esforzate y sé valiente. Agarrás como el dijo el shofar. Señor. Agarrá el shofar, que es la voz del Señor. Buscá el arca del pacto, que es su presencia misma. Y ahí se van a caer todos los muros. No hay nada que no sea derribado delante de su presencia. ¿Sí? Sé ese sacerdote valiente que va adelante y pegás esa séptima vuelta, pegás esas 7 vueltas, que Dios te va a dar la victoria. Así es. Nosotros creemos, nosotros no andamos por vista, sino es por fe. Nosotros tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y si hay cosas que todavía no han venido, es su tiempo, no es el nuestro. El tiempo del Señor es perfecto. Y Él no complace los caprichos a cualquiera, ¿eh? No se trata de caprichos, se trata de obediencia y de serle fiel al Señor. Nada más. Dios te bendiga, es un agrado compartir la clase con ellos y más hablar con los niños. Y bueno, no desmaye, o hay algún hermano quien esté viendo, no desmaye. Si te quedaste en la sexta vuelta, la quinta, seguí adelante, seguí que hay una victoria muy grande. Así y es es. llegar a la misma presencia de nuestro Dios. Así es. Les mandamos un beso gigante. Esperamos su trabajito que le dejó la señor Yani. Y bueno, hasta que llegó la clase, la verdad que una bendición poder compartir esto que Dios nos alcanza solamente, ¿no? Humildemente. Oh, sí, gracias mis pequeños, como cada día yo les digo, por compartir esta clase con nosotros. Me van cambiando de día, me tienen con un sábado, con un domingo. No sé, no importa, lo importante es servir a nuestro Dios. Gracias Daniel por venir a compartir esta clase, por traer ese instrumento tan glorioso de bendición que es, como cada instrumento que el Señor le da a cada hijo suyo, algunos guitarra, otros, bueno, no importa, todo es de bendición para que se caigan esas fortalezas malignas, esos muros que el enemigo quiere poner delante de nuestro camino, pero en el nombre del Señor serán derribados. Así que mis pequeños, nos vamos a despedir con mi amigo tocando. No se olviden de dar vuelta alrededor de su mesa, ojo que no haya comida, nada, pequeños, porque se nos va a armar un lío. Sí. Y bueno, y ojalá pronto todo se normalice, así yo voy a visitar a algunos amigos que tengo por ahí pendientes. Y bueno, abrazo, saludo grande a todos que nos ven. Y bueno, será hasta la próxima clase. No se olviden que con Dios todo es posible.
Así que bueno, mis queridos, un beso grande, un abrazo grande. La seño se despide, Daniel se despide. Bueno, nos vemos la próxima clase, veremos si sábado o domingo, bueno, cuando Dios quiera, y los amamos en el Señor. Bueno, un placer, gracias. No sé cuándo nos volveremos a ver porque yo ya medio que vengo de rebote acá porque la clase es de ellos, así que Dios les bendiga. Nos vamos a despedir con mi amigo tocando en el shofar. Así que bueno, un abrazo grande y bueno, despedite vos, amigo, que es tuya. Bueno, mis pequeños gigantes, nos vemos en la próxima clase. Hasta el próximo domingo, sábado, no sé cuándo me van a poner aquí. Dios les bendiga. ¡Chao!